estemos listos para predicar, seamos enviados, que seamos aquellos que con hermosos pies que llevan el Evangelio del Señor Jesucristo, aquellos que no lo han oído. Él quiere que todo el mundo escuche de su palabra. Y bueno, hay a nuestro alrededor muchas personas que no conocen del Señor, eh, personas que pues han estado simplemente viviendo en esta cultura de este país, a pesar de que podríamos pensar que es uno de los países más evangelizados. Muchos tienen o nunca han escuchado el verdadero evangelio de Jesucristo de una manera explicada, como lo hemos aprendido en este taller, a explicarlo. Personas a lo mejor les han compartido y les han hablado de creer en en algún Dios o creer en Jesús, pero ellos no saben qué es, no lo han entendido. Entonces necesitamos nosotros, hermanos, ponernos, como decimos, las pilas, ¿verdad? Y empezar a predicar, a hablar a los que están a nuestro alrededor. ¿Y qué mejor manera que practicando por primera vez, si es que no, si todavía batallamos con compartiendo el evangelio, qué mejor manera con este método que si nosotros lo aprendemos en el momento, si lo aprendemos exactamente cómo va y cómo es, con las ilustraciones, con los versículos, y lo practicamos y lo practicamos y lo practicamos. En el momento en el cual estemos en una conversación, los versículos van a salir así, las ilustraciones van a salir también fluidas, y esa es la única manera en la cual nosotros podemos eh, pues ser mejor usados por Dios, compartiendo el Evangelio. Hermanos, algunos de ustedes aquí, ¿cómo se sienten, hermanos? ¿Cómo se sienten con la con este am, sí, con este método? ¿Ya se sienten, creen que pueden compartirlo completamente? A ver, levanta la mano los que digan, yo creo así más o menos del, a- entre el 80 y el 100% que, no estoy bien. A ver, vamos. Amén, 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 hermanos. Amén. Entonces, muy bien. Estoy hablando, sí, de compartir el evangelio, pero hablando del método, ¿ah? ¿Sí? Claro, nosotros hemos compartido el evangelio de nuestra manera, y que a lo mejor es una buena manera, a lo mejor es otro método, pero estoy hablando del método, de lo que aprendimos en esta clase. ¿Sí? ¿Amén? Sí. Bueno, yo no estudié mucho esto, ¿verdad? Pero como siempre nos han enseñado o he aprendido que cuando uno da el evangelio, bueno, lo que yo he dado, ¿verdad? Para mí siempre no ha sido siempre el mismo método, Así es. porque siempre todas las circunstancias de las personas son diferentes, de los Ujú. conversos. Todos, unos se prestan de una manera y otros de otra. Así Entonces, es. en el momento que está uno preparado para dar el evangelio, saben las condiciones en dónde vas a entrar con la persona, ¿verdad? Y es diferente, ¿verdad? Pero esto sí lo voy a estudiar más. Sí, sí, hermana, sí. Estoy de acuerdo, 100% de acuerdo. Ah, la pregunta y como hemos llevado digamos, fue el contenido del taller, ¿verdad? Entonces, mm, cuando hablamos con unas personas, es bueno, como dice usted, hablarles de acuerdo a su necesidad. Cuando uno aprende por primera vez a hablar del Señor Jesús, a compartir el Evangelio, la primera vez es bueno que se aprenda un método y después de ahí puede hacer variaciones. ¿Ah? Este, porque si no aprendemos primeramente un método, ¿sí? Siempre vamos a estar, nos va a faltar un punto importante y nos vamos a estar saltando o dijimos algo que iba después y luego nos regresamos y vamos a estar así. Entonces, por primera vez al principio un nuevo cristiano lo que necesita aprender es un método y ¿cómo se dice? Acatarse a ese método, ¿ah? ¿Cómo va? Después ya cuando, pues ya, como los profesionistas, ¿no? Como
Ya los artistas primero les empezaron a enseñar cómo dibujar las caras, ¿verdad? Luego ya cuando son buenos para dibujar un bonito rostro, entonces ya empiezan a darle sus toques artísticos, ¿ah? Entonces es entonces cuando nosotros ya le metemos de la necesidad y etcétera de la persona. Entonces, igual cuando toca uno guitarra, pues va ahí con los acordes primero y da un rasgueo así, ¿verdad? Y después ya cuando agarra práctica hasta le da como unos detallitos ahí, ¿no? Entonces, así es todo lo que nosotros nos ponemos a aprender. Entonces, en este caso es este método, ¿verdad? Eh, que sin, imagínense, tomamos el método y bueno, de aquí todos salimos del taller sin haberlo aprendido y eso fue el contenido del taller, ¿verdad? Entonces no tuvo ningún propósito haber tomado esto, ¿verdad? Este, y bueno, a mí se me hace muy bueno como para que todos nosotros tengamos como un guión así de que, oye, ¿cómo compartimos el evangelio? Bueno, aquí está, ¿verdad? Aquí está, ¿quieres aprender? Vamos a tener, me gustaría a mí continuar como les mencioné, eh, que mientras van saliendo más personas que están interesadas, bueno, entonces vamos a juntarnos y a platicar y luego a salir a hablar del evangelio, ¿verdad? O a compartir de cómo nos fue con experiencias, etcétera. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros prediquemos, porque para que una persona crea, lo primero que necesita es escuchar, como dice este pasaje. Si no escuchan, entonces ¿cómo van a creer? ¿Sí? Y cómo van entonces a escuchar si no hay quien les predique, quien les hable. Eh, y bueno, am, me gustaría a mí dar una demostración completa de principio a fin de este método, ¿sí? Y me va a ayudar el hermano, ay, se me cayó mi librito, aunque sea me lo prestas el tuyo, ajá, Joan, eh, ¿puedes pasar, Joan? Sí, no importa, ahí trae el suyo. Es bueno, este librito es muy bueno, hermanos, para si vamos a evangelizar, este, o sea, de bolón te das cuenta en dónde estás. De bolón, aquí con tiene los versículos, etcétera. Muy bien, entonces, vamos a comenzar, ¿verdad? Vente eso por acá, para que nos veamos bonitos ahí enfrente. Hola, que los bendiga, los que nos están viendo en el futuro. Bueno, ah, muy bien. Es más, esto si lo aprendemos ah, podemos estar en el trabajo y no necesitamos nosotros de tener la Biblia a la mano. Claro, tenemos el celular, de repente en el trabajo no tenemos la Biblia o en una conversación cual sea, pero si aprendemos vamos a poder hacerlo muy bien. ¿Ah? Bueno, aquí, lo voy a hacer como si fuéramos nosotros a salir en grupo a evangelizar, ¿ok? Entonces, ya no como un compañero, un amigo, o la conversación natural, la espiritual, es como a propósito, queremos hablar una conversación. Muy bien. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien. Estamos haciendo, fíjese, unas preguntas a las personas que nos estamos encontrando y queremos hacer unas preguntas sencillas. ¿Tendrá unos minutitos? Claro que sí. Muchas gracias. Fíjese que la primera pregunta es esta. En la escala del 1 al 10, ¿cuán satisfecho se encuentra usted con su vida? Pues yo creo que un 5, 6. Sí, muy bien. Pues, me gustaría hacerle otra pregunta. ¿Qué movería ese 5 o 6 al 10 para que se sienta completamente satisfecho? Pues no sé, nunca me había puesto a pensar así en eso.
Eh, Fíjese que si Dios se involucrara en su vida, ¿hacia dónde cree que movería esa evaluación? ¿Hacia el 10 o hacia la otra dirección? Pues yo creo que el 10. Fíjense que en Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo dice, yo he venido para dar vida y para dar vida en abundancia. Para que usted y yo podamos tener una vida plena en Él. Entonces, me gustaría hacerle unas cuantas más preguntas. ¿Tiene un poquito de tiempo? Sí, claro que sí. Fíjese que la siguiente pregunta es, si el día de hoy usted muriera, eh, ¿ha llegado al convencimiento en su vida espiritual de tener la vida eterna después de la muerte? Pues no, yo creo que nadie sabe eso. Bueno, fíjese que en Juan, primera de Juan, capítulo 5 versículo 13 dice, estas cosas os he escrito para que creáis que tenéis vida eterna. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos está diciendo que es posible saber que podemos tener la vida eterna. Y me gustaría compartirle cómo yo he encontrado esa seguridad de la vida eterna en la palabra de Dios. Sí. Y me gustaría hacerle otra pregunta. Si el día de hoy usted muriera y se presentara ante Dios, y Dios le dijera, ¿por qué te dejaría entrar a mi cielo? ¿Qué le contestaría? Es que la verdad nunca me había puesto a pensar en eso. Me estoy No. mostrando como Sí, 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 está bien, sigue, sigue. Jamás me había puesto a pensar en eso, pero no sé qué le respondería a Dios. Fíjese, tengo muy buenas noticias para usted y me gustaría compartirle cómo yo he tenido esa seguridad de poder entrar al cielo después de que yo muera. Y me gustaría compartirle con la Biblia. Eh, Fíjese que eh, l- la vida eterna o el cielo es un regalo. En Romanos 6:23 dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, una dádiva es un regalo. ¿Sí? Ese regalo no se gana ni tampoco se merece. Hay otro versículo que nos dice que no, dice Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Entonces, no por obras para que nadie se gloríe. No, no por cosas que usted y yo podamos hacer para que no nos podamos gloriar de que nosotros alcanzamos la vida eterna con nuestras propias fuerzas. Y además, no es simplemente para no gloriarnos, sino que también, bueno, me estoy saltando, Sí. pero bueno, eso es un regalo. ¿Sí? Imagínese que yo sé que usted tiene una necesidad, usted es mi amigo, ¿verdad? Y yo voy y le compro, ni tiene la necesidad de un carro, y yo voy y le compro un buen carro, uno de esos nuevos, último modelo. A lo mejor necesitaba usted uno sencillo, pero yo le compro uno muy bueno, que costó aproximadamente unos $100,000, que este, entonces voy y vengo y le digo, mire, aquí están las llaves del carro, ¿sí? Es suyo. Entonces, se lo regalo. Entonces, usted de repente dice, se siente, oh, no, pero es mucho, ¿verdad? Y luego saca su cartera y empieza a buscar un billete ahí que tenga y me trata de dar $5, ¿sí? Usted cree que yo le estoy regalando el carro, pero usted me está tratando de dar $5 por el carro, ¿sí? Es un regalo. Cuando un regalo no se paga, ¿verdad? Simplemente que Sí, sí, sí. se recibe, ¿sí? Y ahora, si usted me está dando $5 por un carro que costó $100,000, ¿qué estamos haciendo? Tratando de comprar algo. O sea, no tiene, no le está llegando al valor que es. Ujú. Es como, hasta por decir un insulto, pagar $5, ¿no? O sea, Sí. además es un regalo. Así es la vida eterna. La vida eterna es un regalo. Y la razón por la cual no la podemos ganar ni merecer es por lo que la Biblia nos enseña acerca del hombre. Porque el hombre, dice la Biblia, es pecador.
¿sí? Romanos 3:23 dice, porque la paga de, no, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Eh, 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 el pecado es todo aquello que decimos, hacemos o pensamos que no le agrada a Dios. ¿Sí? Eh, ah, ¿Usted tiene alguna idea de algún pecado? ¿Me podría mencionar? Pues robar, matar, adulterar. ¿Sí? Fíjese que este, ah, hablar de cosas de robo, matar, todo eso son cosas como muy, para muchos de nosotros, muy, sí, grandes o lejanas de que nosotros a lo mejor nunca podríamos cometer. Pero tan sencillo como Dios dice en su palabra, no mentirás. ¿Alguna vez usted ha mentido? Pues sí, 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 mentira. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo se le dice a los que mienten? Mentirosos. Ajá. Entonces, usted que, si ha mentido, entonces, ¿qué es? Es un mentiroso. Mentiroso. Y bueno, ahorita también mencionó, por ejemplo, el adulterio, ¿verdad? Si le pregunto, ¿alguna vez usted ha adulterado? Es una pregunta algo personal, muy fuerte, pero si le digo que Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró con ella en su corazón. O sea, simplemente en ver a una persona, ya sea una mujer, un hombre, con deseos codiciosos sexuales, eso lo hace a los ojos de Dios adulterio de corazón. ¿Alguna vez ha mirado a alguna persona con codicia que no sea su Pues, esposa? pues, ¿para qué le digo? ¿Eh? Entonces, digamos, apenas van dos cosas que la Biblia nos enseña que son pecado, ¿verdad? Y lo acuerdo de lo que me ha dicho usted, de sus propias palabras, es un mentiroso y un adulterador de corazón. Entonces, y bueno, por esa misma razón, el hombre es pecador, ¿sí? Y, ah, y no podemos nosotros ganarnos la vida eterna, ¿sí? No podemos salvarnos a nosotros mismos. Eh, Porque Dios pide que nosotros seamos perfectos. Fíjese, Mateo 5:48 dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ujú. Entonces, Dios demanda perfección de nosotros. Imagínese que yo le invito a mi casa y agarro unos huevitos, saco 5 huevitos del refri y caliento el sartén, le pongo mantequilla, así como le gustan los huevos revueltos a usted. ¿Ah? Le pongo ahí el primer huevo, segundo, tercero, el cuarto, pero el quinto sale que está podrido. Y bueno, los dos sabemos que están podridos y luego yo lo sigo dando lo revuelvo y lo termino de cocinar. Agarro un plato y se lo sirvo. ¿Usted cree que es correcto que yo al servírselo esté pensando que usted se va a comer los huevos? No, claro que no. ¿Por qué? ¿Por qué no se los va a comer? Pues porque está un huevo podrido. Y fue uno nada más. A pesar de que 4 eran muy buenos, pero solamente uno estaba podrido. Ese podrido echó a perder todo. De la misma manera es con nuestro Dios. Nosotros hemos tenido muchas cosas buenas que hemos hecho en nuestras vidas, muchas buenas obras, pero siempre va a haber en nosotros pecado. Con un pecado, 2 pecados que ya tengamos en nuestra vida, eso echa a perder todo. Y el que nosotros elevemos nuestra vida a Dios y pensemos y esperemos que Dios nos reciba de esa manera, es como yo esperar que usted reciba esos huevos podridos y los coma. Dios es un Dios perfecto. Él quiere que nosotros estemos completamente limpios de pecado, ¿sí? Y no podemos esperar que Él nos reciba así, ¿sí? Eh, la Biblia dice en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare la ley, toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, ¿sí? Entonces, es lo mismo como el ejemplo de los huevos, ¿verdad? Si con un huevito que esté mal, todo se echa a perder. Entonces, con un pecado nos hacemos culpables de todos, Ujú. ¿sí? Entonces, eso es ante los ojos de Dios. Y Él tiene
Dios tiene una norma de perfección que se tiene que cumplir y no la puede dejar pasar por alto. Entonces, ¿entiende por qué es que no podemos nosotros ganarnos la vida eterna? ¿Sí? Porque nosotros, ni tampoco podemos nosotros ganarnos la salvación por nuestras propias fuerzas, bueno, porque nosotros en sí somos pecadores y eso nos separa de Dios. Y bueno, mm, también no nos podemos salvar a nosotros mismos por lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios. Fíjense que Dios es un Dios amoroso. En la Biblia nos enseña, primera de Juan 4:8, que el que no ama, dice, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Sí? O sea, Dios le ama, Dios es misericordioso y Él no quiere castigarle por el pecado que tiene en su vida. ¿Mm? Pero también conocemos de Dios que Él es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Y por eso es que nos tiene que castigarnos por nuestros pecados. En Éxodo 34:7, ahí nos enseñan que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Así como todo buen juez, siempre va a dar justicia al que se merece justicia. ¿Sí? Dios es un juez justo. Ahora, imagínense que yo de repente voy y me robo un banco. Me meto a un banco y les digo, esto es un asalto. ¿Ah? Las personas que están en los cajeros me vieron la cara y me reconocen. Hay cámaras por todas partes que se grabaron y bueno, ahí está mucha evidencia de que un día en específico yo fui y me metí a robar un banco. Y bueno, me traen a la corte y bueno, tienen los testigos ahí, que son los cajeros y la gente que estaba presente, tienen esos videos, hay mucha evidencia en contra mía. Y el juez dice, bueno, hemos declarado de acuerdo a toda la evidencia y fuera de duda, de que Josué es culpable. Y bueno, yo reconozco mi culpabilidad porque pues yo, pues no tengo otra opción, ¿sí? Pero de repente yo le digo al juez, oiga juez, fíjese que sí, yo reconozco que hice eso, pero estoy arrepentido. Fíjese, yo quiero y tengo en mi corazón regresar todo lo que robé. Y bueno, lo bueno que nadie salió herido. Pero por favor, perdóneme esta. ¿Usted cree que el juez me va a dejar ir porque yo estoy arrepentido y que porque digo que ya no lo voy a volver a hacer? Pues no, creo que no. ¿No? Si, imagínense si eso estuviera pasando con todos los jueces, pues no habría ni bancos, no habría tiendas, o sea, estaría en un completo caos esta sociedad. ¿Sí? Entonces, ese juez humano necesita hacer justicia. Si un juez humano hace eso, muchísimo más Dios, que es un Dios justo. Él es, él es muchísimo más perfecto que un humano ejerciendo justicia. Él es Dios. Él tiene normas que se han establecido, que una de ellas es en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, una persona ante un juez, un Dios juez justo, eh, que ha pecado, merece la muerte. Y no hay escapatoria hacia ah, esa justicia. ¿Sí? Y bueno, eh, tenemos un problema. Y este problema, Dios, el misericordioso Dios, lo ha resuelto a través de una persona. Y esta persona es Jesucristo. Fíjense, Jesucristo dice, él es el Dios infinito hombre. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo, y hablando es Jesucristo, el verbo Jesucristo. Y el verbo era Dios, y el verbo está, era con Dios. Y luego en el versículo 14 dice
y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Seguramente usted ha escuchado de Jesucristo. ¿Ah? Él nació de una virgen, ¿cómo se llama? María. María, ¿sí? Pero él dice aquí en este versículo que antes de que naciera, es Dios y estaba con Dios desde el principio. ¿Ah? Entonces, un momento en la historia, Dios envía a su Hijo y se hace carne. Dios envió a su Hijo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno, Él vivió una vida perfecta y al final de su vida, Él murió, pero también resucitó para pagar por nuestros pecados, para pagar por sus pecados y comprarnos un lugar en el cielo que nos ofrece gratuitamente. Fíjense, es más o menos así. Imagínense que aquí tenemos un librito y en este libro están todas las cosas buenas que usted hizo y todas las cosas malas, ¿sí? Ahora, muchas son cosas buenas, pero recuerde, las malas echan a perder todo. Y bueno, muchos de nosotros también tenemos pecados que nadie lo sabe. Y en ese día todo se va a estar descubierto. Tenemos un problema, entonces, ese libro con todos nuestros hechos escritos ahí, ¿sí? Y nosotros, representando mi mano a usted, estamos cargando con esos pecados. Así que tenemos ese problema. Dios le ama a usted, Dios me ama a mí, pero tenemos el problema que estamos cargando estos pecados, ¿sí? Para resolver este problema, Dios envió a su Hijo. Digamos que mi mano representa al Señor Jesucristo. Envió a su Hijo. Y en la Biblia nos enseña en Isaías 53:6, dice, todos nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Entonces, cuando vino el Señor Jesucristo y murió en la cruz, Él tomó los pecados suyos sobre su cuerpo y dice que Dios los puso en él ah, y los llevó en la cruz. Finalmente, cuando hubo pagado todo, en esa cruz el Señor Jesucristo mencionó una palabra que significa consumado es. Y esa palabra viene del griego que se usa en términos comerciales para decir, ya, la deuda ha sido pagada. Entonces teníamos nosotros una deuda con Dios, que es el pago por nuestros pecados, que era la muerte. Pero el Señor Jesucristo con su muerte ya pagó. Entonces esa deuda ya está saldada. ¿Sí? Ya está saldada. Y bueno, el Señor Jesucristo después de haber muerto, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Ah? Tuvo la victoria sobre la muerte. Y ahora está en el cielo, preparando un lugar para nosotros, para que vivamos eternamente con Dios. Y nos está ofreciendo ese regalo de la vida eterna. Ese regalo de la vida eterna, fíjense, se recibe por medio de la fe. ¿Mm? Ahora, la fe no es un conocimiento intelectual, como por ejemplo decir que yo creo en Jesús por conocer y saber que existió. Como si yo dijera, oh, yo creo en ah, Washington. Sí, fue el primer presidente de los Estados Unidos. Existió. No es ese tipo de conocimiento intelectual, ¿sí? Porque en Santiago 2:19 dice ahí, ¿tú crees que Dios existe? Bueno, también los demonios creen y tiemblan. O sea, ellos creen también, los demonios, pero no significa que van a ser restaurados. Y de la misma manera, mucha gente puede creer que Dios existe, pero eso no significa que ellos han recibido el regalo de la vida eterna por medio de esa fe intelectual. Eso no es así. Tampoco la fe es una fe temporal, una fe que nosotros digamos, oh,
cuando oramos decimos, Dios, cuídame de aquí para allá, cuando voy de viaje, ¿no? Cuídame mi salida y mi entrada. Ah, que tener la confianza de esa protección, esa fe no salva, porque es una fe temporal. Ya voy y regresé, entonces ya confía en que fui y regresé y ya estoy bien. Entonces ya no necesito más esa fe, que ya regresé con bien. Es temporal. Ah, entonces, la fe salvadora es solamente confiar en el Señor Jesucristo para la vida eterna. Solamente. Esa fe es la fe salvadora. ¿Sí? Fíjese, en Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Imagínense que yo me subo a una barca en el mar, me voy hacia adentro del mar y estoy remando. Y en ese momento viene una tempestad muy fuerte que me aleja muchísimo más al mar, imposibilitándome a mí que regrese nadando. Pero en esa tormenta, ese barquito, esa lancha donde yo iba, se destruye. Y alcanzo a agarrarme de uno de los maderos de esa barca. Y ese madero me mantiene a flote. ¿Sí? Es lo único en donde mi vida se está agarrando para que yo no la pierda. Y ahí voy. Y yo trato de nadar hacia la orilla, pero ya no puedo ver ni en dónde está la orilla. Todo a mi alrededor es agua. Entonces, estoy yo tomado de ese madero. Pero de repente viene un barco. Y ese barco, el capitán, toma un salvavidas y me lo avienta. ¿Sí? Y estoy confrontado con dos decisiones. Con una decisión y dos opciones. Me mantengo en mi Tronco. tomado del tronco, ¿sí? O me suelto de ese tronco, agarro el salvavidas y dejo que me suban al barco que me va a llevar seguro a la orilla del mar. Si lo ponemos así, es muy fácil ver cuál es la mejor opción. Pues nos soltamos del tronco y agarro el salvavidas y estoy a salvo. Porque si sigo agarrado del tronco, pues no tengo salvación muy seguramente. Porque nunca podré llegar yo mismo a la orilla. Pero fíjese qué es lo que está pasando con muchas personas viviendo sus vidas. Ellos están luchando con los problemas de la vida y también viviendo de una manera, poniendo su confianza en las cosas que nunca les va a llevar a la vida eterna. ¿Sí? Y podemos decir de muchas maneras, la gente pone confianza, podría ser en un Dios que a lo mejor piensan que los va a perdonar a pesar de que tengan ese pecado cuando estén allá en el cielo. O piensan que pueden vivir sus vidas siguiendo pecando sin tener en cuenta a lo que piensa Dios. Ah, pero pues viven a la deriva, ¿verdad? Viven poniendo su confianza en otras cosas, en el materialismo que los va a hacer felices, ¿sí? En algún otro Dios, etcétera. Pero lo único que podemos hacer nosotros para podernos salvar es soltarnos de todas esas cosas que no nos van, que no nos van a ayudar a llegar a la vida eterna y tomarnos de ese salvavidas. Y ese salvavidas, claro, el capitán representa a Dios y ese salvavidas representa la venida del Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección y para que usted pueda soltarse y tomarse de él. ¿Sí? Entonces, Dios ha extendido su mano poderosa para que usted pueda tener la vida eterna, acceso a la vida eterna. Él dijo en Juan 14:6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente a través del Señor Jesucristo se puede recibir ese regalo de la vida eterna. ¿Tiene esto sentido para usted?
Sí, 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 claro, que tiene mucho sentido para mí. Fíjese, me gustaría hacerle una otra pregunta. Eh, ¿Le gustaría recibir el regalo de la vida eterna el día de hoy? Sí, claro que sí, me gustaría. Ah, muy bien. Fíjese que antes de am, orar a Dios para recibir ese regalo, hay tres cosas que necesitamos asegurarnos que hacemos, que la Biblia nos enseña que debemos nosotros hacer. Primeramente, nosotros necesitamos admitir que hemos pecado. ¿Sí? Porque no podemos pedir perdón si nosotros no creemos que necesitamos ese perdón y y no admitimos que hemos cometido algo malo. ¿Sí? Entonces, ¿usted reconoce que ha pecado? Sí, sí, reconozco. Muy bien. Y ese pecado ha ofendido a Dios. Jesús dijo, como le mencioné, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Necesitamos reconocer que hemos ofendido a un Dios perfecto y necesitamos de su ayuda. Necesitamos de Jesús que murió en la cruz por usted y por mí. La segunda cosa es creer. Debe creer que en el Señor Jesucristo, que Él murió y resucitó para, para pagar por sus pecados. Como le hice la demostración, Él tomó sus pecados en la cruz y ya pagó, ya ha pagado, pero para recibir ese pago, usted necesita creer, ¿sí? Juan, ah, Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, lo único que necesitamos nosotros es creer en el Señor Jesús, que significa poner toda nuestra confianza en Él. Y número 3, lo que necesitamos hacer es permitir al Espíritu Santo que trabaje en nuestra vida, ¿sí? Filipenses 1:6 dice, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios está comenzando una obra especial en usted y necesita al Espíritu Santo que continúe con esa obra. Entonces, para poder nosotros recibir el regalo de la vida eterna, pues necesitamos, como dije, confiar en el Señor Jesucristo y seguir estas indicaciones que son admitir que ha pecado, creer en el Señor Jesús y permitirle al Espíritu Santo que trabaje en su vida. ¿Quiere hacer una oración? Fíjese que Juan 10:9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quiere hacer esa oración? Sí, claro. Yo le puedo ayudar. ¿Ah? Vamos a hacer una oración. Inclinamos nuestras cabezas, vamos a cerrar los ojos, concentrándonos solamente en Dios. ¿Ah? No tiene nada de una posición religiosa, simplemente es para no distraernos y concentrarnos en Dios. Dios, ¿puede repetir después Ok, de mí? perdón. ¿Ah? Dios, Dios, te doy gracias te doy gracias por tu Hijo Jesucristo. por tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias Te doy gracias por esa vida eterna por esa vida eterna que tú me ofreces como un regalo. que tú me ofreces como un regalo. Yo reconozco Yo reconozco que no puedo ganarla que no puedo ganarla ni merecerla ni merecerla por mis propias fuerzas, por mis propias fuerzas, porque yo porque yo he pecado. he pecado. Te pido perdón Te pido perdón por todas las cosas malas por todas las cosas malas que he pensado, que he pensado, que he hecho que he hecho y que he dicho, y que he dicho, que han quebrantado que han quebrantado tu ley. tu ley. Y yo reconozco Y yo reconozco que no me puedo salvar a mí mismo, que no me puedo salvar a mí mismo. pero yo sé Pero yo sé que tú eres un Dios de amor que tú eres un Dios de amor y misericordioso. y misericordioso. Yo también sé Yo también sé que tú eres un Dios justo que eres un Dios justo y tienes que castigar el pecado. y tienes que castigar el pecado. Pero en este momento Pero en este momento yo pongo mi confianza total
Yo pongo mi confianza total en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo, a quien tú has enviado, a quien tú has enviado, y que ha muerto y que ha muerto por mis pecados por mis y pecados los ha tomado en su cuerpo y los ha tomado en su cuerpo, en la cruz, en la cruz, y ha resucitado. y ha resucitado. Yo reconozco Yo reconozco y creo y creo que en el Señor Jesús, en el Señor Jesús, en lo que Él ha hecho por mí. en lo que Él ha hecho por mí. Y yo sé Y yo sé que Él está vivo. que Él está vivo. Yo quiero Yo quiero recibir recibir al Señor Jesús al Señor Jesús en mi vida. en mi vida. Yo creo en Él. Yo creo en Dios, Dios. te pido Te pido que tú trabajes en mí que tú trabajes en mí por medio de tu Espíritu Santo por medio de tu Espíritu Santo y me hagas una nueva criatura. y me hagas una nueva criatura Y empieces a trabajar y empieces a trabajar en mí, en mí, cambiando todas las cosas cambiando todas las cosas que a ti no te agradan. que a ti no te agradan Y que tu voluntad y que tu voluntad sea mi voluntad. sea mi voluntad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Fíjese que en esta oración Dios le escuchó. Dios está en todas partes y Dios le escuchó. ¿Sí? En su palabra, Él dice en Juan 6:40, dice, y esta es la voluntad del que me envió, del que me ha enviado, que todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En la oración usted le pidió al Señor Jesús que... Que me perdonara Ajá, y que me aceptara como su hijo. así es. Entonces usted, y también le pidió que entrara en su vida. Ajá. ¿verdad? Entonces, si usted tiene al Hijo, ¿qué dice este versículo que tiene también? La vida. La vida eterna. ¿verdad? Y Él le resucitará en el día postrero. ¿sí? Entonces me gustaría concluir con dos preguntas. ¿Ha llegado al convencimiento en su vida espiritual de que si moría el día de hoy, tendría la vida eterna? Sí. Y la otra pregunta, si muriera el día de hoy y se presentara ante Dios y Dios le dijera, ¿por qué te dejaría yo entrar a mi cielo? ¿Qué le diría? Pues porque he creído en su Hijo Jesucristo. Así es. Muy bien, felicidades. Bienvenido a la familia de Dios. Amén. Y quiero terminar con tres cosas. Como un nuevo creyente en Jesús, usted necesita, número uno, todos los días leer la palabra de Dios. ¿sí? Para seguir aprendiendo acerca de lo que Dios quiere y la voluntad de Dios para su vida. Puede comenzar con el libro de Juan, a lo mejor, ¿verdad? El Evangelio de Juan, para que conozcan más de Jesús. Y número dos, usted no significa que ya va a dejar de pecar. Todos nosotros tenemos esas luchas todos los días y vamos a seguir pecando. Pero en 1 Juan 1:9 dice que confesemos nuestros pecados. Si confesamos Ah. nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice eso. Entonces, todos los días necesitamos restablecer esa comunión con Dios. Entonces necesitamos orar. En esa oración pedirle perdón por nuestros pecados y Él promete limpiarnos de toda maldad. ¿sí? Y necesitamos mantener esa comunión con Dios todos los días. Leer su palabra, orar. Y lo último es, necesita ir también a un lugar en donde usted pueda seguir aprendiendo más acerca de Jesús, más acerca de Dios y en su palabra. Va a llegar a estar leyendo unos pasajes que a lo mejor no va a entender, pero va a necesitar entonces un lugar en donde le enseñen la palabra de Dios. Y bueno, yo quiero invitarle al lugar donde yo me congrego. Sí, ¿Sí me puede dar la dirección? Sí, y ya te doy un folletito. Mira, vamos a tener una escuelita de verano. No. Y si tienes unos hijos, pues los puedes llevar. Sí, ¿verdad? gracias. Te doy muchas gracias por tu tiempo y bueno, me dio mucho gusto conocerte y No, estoy gracias a muy ti. contento de que tú recibiste al Señor Jesús. No, gracias a ti. Muchas gracias. Dios te bendiga. Este, Gracias. Amén. Gracias. Teníamos planes de que él también lo hiciera, pero No, es que está largo para... sí, sí. Está difícil para... Pero yo creo que no para los que están...